Mi nombre es Cristina Gómez Justo y formo parte del equipo de la coordinación del curso junto con Mónica Katz. Y hoy voy a estar junto acá a mi colega Irene Strauss, de Abuelas de Plaza de Mayo, con quien compartiremos esta jornada de intercambio. Bueno, algunas de las cosas que les quería comentar previamente es que esto está pensado como una instancia de intercambio activo, ¿sí? En donde nosotras nos proponemos intercambiar, estar más cerca de ustedes, y para ello ya saben que tienen el muro donde ya hicieron algunos comentarios, algunas preguntas, algunas propuestas, algunos debates ya fueron instalados, pero también esperamos recibir algunas preguntas más para poder compartir entre todos. Uno de los objetivos principales de esta videoconferencia es acercarnos un poco más al trabajo que realizan Abuelas de Plaza de Mayo en el marco del curso que todos ustedes están transitando. También queremos aprovechar esta oportunidad para recordarles que el 22 de octubre, desde el año 2004 y por ley del Congreso de la Nación, se celebra en todo el país el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Estamos muy cerquita, muy pronto es esa fecha, así que también queremos con Irene que aprovechen esta instancia para compartir y pensar juntos algunas propuestas para abordar este día, ya que es un día que está presente en el calendario escolar para abordar el derecho a la identidad en todas sus dimensiones e implicancias, ¿sí? Tanto las pasadas como las presentes, y también está pensada esta fecha, esta celebración, para recordar la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, y en este sentido queremos hacer una puntuación, una marcación, porque nos parece, y es un tema que vamos a seguir abordando junto con Irene, queremos resaltar la lucha colectiva, ¿sí? La lucha colectiva como forma de organización y participación, y como una posibilidad, como bien lo dice la clase 3, de construir colectivamente con otros conocimiento y también poder de alguna manera incidir y transformar la realidad. Nosotros vinimos trabajando a lo largo de este curso y conociendo un poco qué fue lo que sucedió durante la última dictadura cívico-militar, ¿sí? Donde uno de los rasgos más distintivos fue la desaparición forzada de personas y la apropiación sistemática también de niños y niñas. Estos son dos puntos clave de nuestro curso, y toda la lucha que han realizado las Abuelas de Plaza de Mayo ha incidido en cambios muy relevantes en la legislación en nuestro país e internacionalmente. Recuerdan, como vimos en nuestra clase 3, la incidencia del trabajo de las abuelas hizo que se incluyeran algunos artículos en la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en particular el 7, 8 y 11, que garantizan este derecho a nivel internacional, y también el trabajo de las abuelas ha incidido a nivel nacional con la modificación de la ley sobre la protección internacional, integral, quiero decir, perdón, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, donde se reconoce a los niños y niñas como sujeto de derecho, y eso ha sido un cambio fundamental y paradigmático de la manera, el modo en que se piensa la niñez en la Argentina. Para avanzar un poquito más, también quisiera hacer un breve repaso de lo que estuvimos trabajando a lo largo de este curso. Recordemos que en la clase 1 estuvimos trabajando sobre el enfoque, ¿sí? El enfoque desde el cual trabajamos los temas de memoria en el Programa Nacional de Educación y Memoria, es el enfoque de la pedagogía de la memoria. Como bien ustedes fueron compartiendo a lo largo del foro de la clase 1, es una pedagogía que está centrada en la formulación de preguntas y no busca encontrar respuestas o certezas o verdades moralizantes, sino más que nada hacer preguntas que produzcan una reflexión y hagan sentido en relación a los temas que el pasado nos interpelan, los temas del pasado nos interpelan en el presente. También en la clase 2 trabajamos sobre algunos conceptos centrales que tienen que ver con el pasado reciente, y en particular nosotros nos detuvimos en trabajar en la noción de terrorismo de Estado, ¿sí? Esta noción es la noción, o es el concepto, uno de los conceptos más centrales, porque es lo que diferencia la última dictadura cívico-militar de otras dictaduras, ¿no? La sistematicidad de la represión,
la magnitud, las características, y sobre todo lo que estuvimos trabajando fue que esta forma, esta modalidad represiva no solo impactó en las víctimas de manera directa, sino que tuvo un impacto en todo el cuerpo social. Por eso estuvimos trabajando también esto de la vida cotidiana, como fue la vida cotidiana durante la última dictadura, para poder entender algunos matices, no entender ese proceso como lineal, que nos ayuda más que nada a poder responder o dar algún tipo de respuesta más compleja acerca de qué fue lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver cuestiones vamos a transitar desde la indiferencia hasta la negación, como también la complicidad. Y bueno, si quieren vamos a comenzar a intercambiar, no si quieren ustedes, no, sino que vamos a empezar a intercambiar con Irene. Vamos a partir de una primera idea que es comentar algo que por ahí no es tan conocido de Abuelas de Plaza de Mayo, porque muchos ya de ustedes conocen la historia de las abuelas o el trabajo de las abuelas, que es comenzar a hablar sobre el archivo biográfico de las Abuelas de Plaza de Mayo. Y sabes, Irene, que estuvimos pensando como en dos ideas, ¿no? Un poco en la idea del archivo, ¿sí? Como un lugar de memoria, ¿sí? La tarea del archivo como un lugar de memoria, de un lugar donde se guardan algunos objetos, algunos recuerdos que se recuperan en un trabajo de memoria para la sociedad, para el colectivo. Y entonces, bueno, quisiéramos que empieces por contarnos un poco cómo es este trabajo del archivo biográfico y que empezamos a compartir un poco. Perfecto. Las ideas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Acá ya veo que hay saludos desde La Bulalle, desde Río Negro. Es muy lindo saberse que la voz viaja por el ciberespacio. Bueno, voy a contar un poco sobre el archivo biográfico familiar, que creo que de todos modos en la clase 3 hay una mención, pero evidentemente es una de las partes que menos conocido es de las abuelas, porque en realidad es un trabajo que se hace un poco puertas adentro. Por un lado voy a contar qué es el archivo biográfico familiar y después cómo me parece que podría tener una buena inserción como práctica en la escuela para trabajar en memoria e identidad. El archivo biográfico familiar de abuelas surge como una idea en 1998, cuando ya los nietos y nietas de las abuelas empezaban a ser adultos y muchas de las abuelas y familiares de los grupos familiares que buscaban empezaban a fallecer, de modo que se empezó a evidenciar que los nietos y las nietas que eran restituidos llegaban al seno de una familia bastante desmembrada, a veces por la huella directa del terrorismo de Estado, pero también muchas veces porque el paso del tiempo hacía efectivo que ya no hubiera miembros de la familia. Y por otro lado, no era lo mismo restituir un niño de 6, 8, 10 años que tenía la oportunidad de vivir efectivamente en la familia biológica que la había restituido y que a lo largo, digamos, que todavía tenía un tiempo de reconstrucción de los vínculos libre, digamos, que no en el sentido de que iba a ser de sobrino, iba a ser de primo, iba a ser de hijo de amigos, y que ese vínculo se podía construir todavía desde la niñez del nieto o de la nieta. Lo que empezaba a pasar era que los nietos y las nietas que aparecían ya eran jóvenes y adultos, y evidentemente ese vínculo ya no se iba a dar viviendo en el seno de la familia que lo restituía, sino que era más difícil de acceder. Entonces, una de las ideas que se le ocurrió a las abuelas y que pudieron llevar adelante con uno de los proyectos de UBASIT, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fue empezar a armar un archivo para cada nieto o nieta que iba a aparecer, de modo de recolectar las voces de todas las personas que habían conocido a los padres del nieto o nieta restituida, pero desde distintos puntos de vista para que poder digamos que desde las distintas subjetividades, comenzar a construir a esa persona faltante. Entonces la idea, y que se llevó adelante efectivamente hasta el día de hoy, estoy hablando desde 1998, existe el archivo, se empezaron primero, supongamos que se elegía una familia para empezar a hacer el archivo, entonces lo primero que se hacía es tratar de contactar a todas las personas, no solamente miembros de la familia, sino compañeros de la secundaria, de la primaria, del club, de algún deporte,
del vecindario, maestras, maestros, todos los vínculos que se podría tener de una persona que pudieran estar interesados en dar una entrevista y contar lo que recordaban, anécdotas de la persona faltante, tanto de papá como de mamá. De modo que se empezaba a armar un perfil de cada una de las personas desaparecidas, que en este caso eran los padres del nieto o nieta que iba a ser depositario de ese archivo, con una diversidad súper amplia que hacía que la reconstrucción de esa persona excediera absolutamente el registro de lo que los abuelos, los tíos, los primos podían contar. Por lo cual, ¿estamos? Ah, perdón, creí que había un problema técnico, disculpen. Por lo cual, cuento algunas anécdotas que a mí siempre me llamaban la atención. Por ejemplo, una nieta que cuenta que fue restituida en el 2009, que todavía conoció a su abuela materna por poquito tiempo. Ella cuenta que cuando la conoció a la abuela le describía a la hija como perfecta. O sea, ella era hermosa, era solidaria, era bondadosa, era estudiosa, era inteligente, era amorosa. Bueno, todo lo que una madre puede describir de su hija si encima fue desaparecida, o sea, como una idealización. Entonces lo que cuenta la nieta es que le era muy difícil imaginarse cómo poder hacerse carne de esa mujer tan ideal, hasta que cuando recibe el archivo biográfico familiar y empieza a tener comentarios o entrevistas de compañeros de la secundaria, compañeros de militancia, compañeros de la facultad, inclusive ella era deportista, así también del deporte que ella practicaba, contaba que mi mamá, ella decía, los compañeros contaban que mi mamá era recontra pilchera, que le decía a la abuela que se iba a ir a una fiesta así muy simple, se iba a la casa de una de las amigas y se pintaba y se vestía, y le encantaban las fiestas, y que se rateaba de las materias que no le gustaban. Bueno, toda una parte totalmente más humana, ¿no?, que hacía que ella pudiera empezar a imaginar a su madre como más parecida a una persona accesible, ¿no? Entonces, lo que quiero contar con esta pequeña anécdota es que el archivo biográfico familiar, por un lado, acerca a la figura de los padres a los nietos de una manera amorosa, desde una diversidad de miradas, y por otro lado, construye efectivamente la memoria de esos dos seres que están desaparecidos y que resignifica la búsqueda. Porque no es lo mismo saberse solamente hijo de, que poder de algún modo empezar a imaginar los vínculos que tenían con las distintas personas. Vos me ibas a hacer una pregunta, sí, te escuché. No, escuchándote, quería poder recuperar un concepto de memoria, ¿no? Porque hay muchas maneras de pensar a la memoria como una narración, ¿no? Como ese lugar donde se guardan una serie de objetos, anécdotas, como decíamos antes, donde uno puede construir una narración sobre ese pasado, que la pueden construir los propios familiares, los hijos en este caso, y los nietos recuperados, pero que también es una memoria que queda para la sociedad, ¿no? Es algo de esa experiencia individual que se convierte también en historia colectiva. Exactamente. Bueno, este es uno de los problemas que tenemos con el archivo biográfico familiar, porque el archivo biográfico familiar lo que tiene es un registro de confidencialidad, o sea que cada entrevistado tiene la garantía de que todo lo que va a decir en la entrevista va a ser confidencial y va a ser solamente entregado al nieto o la nieta que es destinatario del archivo biográfico familiar, que es el único destinatario. Inclusive al comienzo el único destinatario era el nieto o la nieta de desaparecidos. Después, con el tiempo, como hay muchos nietos y nietas que tienen hermanos y hermanas que no fueron desaparecidos, ejemplo, un nieto o una nieta que tiene 3, 4 años que en el momento del secuestro de sus padres estaba, por ejemplo, viviendo con sus abuelos, o estaba en el colegio, o en alguna otra actividad, y que no fue víctima del secuestro, cuya madre fue secuestrada embarazada, está buscando, digamos, ese nieto o nieta que nació en cautiverio, y que es el nieto o nieta que estamos buscando, tiene del otro lado, digamos, una hermana, un hermano, a veces varios, que sí quedaron con vida y no fueron secuestrados, y que también lo están buscando. Y que también ellos son, de algún modo, víctimas de la desaparición de sus padres, porque aunque tuvieron un tiempo de vida con los padres, obviamente nunca tuvieron el acceso a todas estas formas subjetivas y esta diversidad de relato
a los cuales van a acceder después el nieto y la nieta cuando aparezcan. Por lo cual, un reclamo de los hermanos y hermanas fue que ellos también querían tener acceso al archivo biográfico, y entonces a partir de ahora los que reciben el archivo biográfico familiar son todos los hermanos, junto con el nieto y la nieta, que efectivamente es restituido. El problema es que la confidencialidad que tiene como firma obligatoria es lo que hace que el entrevistador se libere y puede contar cosas que eventualmente no quiere contar por cuestiones de intimidad. Entonces, ese archivo que muy bien dice Cristina, que no es solamente, o sea, es individual en cierto sentido, porque está dirigido a una persona, pero da cuenta de un contexto social, político, de una forma de ver la vida en ese momento, y de montones de representaciones sociales que evidentemente salen a la luz en los relatos. De algún modo, todo ese relato que podría construir una memoria colectiva de la militancia de los desaparecidos, queda confidencial. Es un problema que todavía, abuelas, no encontramos la manera de poder capitalizar eso sin pasar por encima de la firma de lo confidencial, porque hay un compromiso del cual abuelas no puede fallar, pero por otro lado sabemos que tenemos una joya que evidentemente sería efectivamente una joya para investigar cómo a través de esos relatos se pueden construir una memoria colectiva. Tal vez algo de eso que los nietos recuperan a través de ese archivo, ellos lo pueden traducir en discurso y lo podemos conocer a través de su voz, ¿no? Que digamos, ellos pueden algo de eso contar y poder reproducir, y algunas cosas se pueden recuperar, y tal vez sea una cuestión de paso del tiempo acerca de cómo esos archivos pueden tener un uso más público, pero en principio son archivos de uso privado, podríamos decir. Son archivos de uso privado, donde a veces porque tienen un objetivo, ¿no? Tienen un objetivo, el objetivo concreto de poder restituir la voz y la existencia de los padres a los nietos restituidos a través, como dije antes, de la construcción colectiva de todos aquellos que lo conocieron. Pero también, por otro lado, es cierto que hay algunos testimonios cuyos o sea, hay entrevistados que han dado permiso de que algunas de las cosas que ellos dijeron sea público. Por ejemplo, hubo varios ciclos de Teatro por la Identidad que empezaban con un texto extraído del archivo biográfico familiar de distintos archivos, donde obviamente previamente se pidió permiso a las personas que habían dado esa entrevista, y con los permisos se empezó a poder trabajar alguna de los textos. Pero vuelvo a insistir, es poco. Todavía tendríamos que encontrar la manera de que todo ese volumen, que hoy excede 2000 entrevistas, hay hoy en día de todo el archivo que ya venía funcionando hace 20 años, es una tarea que todavía tenemos para darnos, ¿sí? Sí, a mí me interesaba, en relación a lo que decías del archivo, es que cuando pensamos en la enseñanza de estos temas, que es una de las preguntas que circuló bastante en el muro y a lo largo de los foros de la clase, es que un tema bien interesante para abordar en la escuela primaria es hacerse la pregunta, junto con los alumnos, de qué es la memoria colectiva, ¿no? Justamente el archivo problematiza la idea de memoria, y ahí podemos empezar a pensar con los alumnos, bueno, ¿qué idea de memoria colectiva tienen ellos? ¿Qué idea podemos construir a lo largo del transcurso de la educación primaria junto con ellos? ¿Dónde se guarda esa memoria? ¿En qué lugares? ¿Por qué es significativa? O sea, son preguntas bien que nos podemos plantear en el marco de la enseñanza en la escuela primaria. No sé si ustedes cómo lo trabajan desde abuela, cómo lo podemos ver a través de los testimonios también. Claro, evidentemente, abuelas, cuando todavía las abuelas iban a las escuelas, evidentemente ahí dando su propio testimonio de búsqueda, o a veces abuelas que ya habían encontrado, daban el testimonio de búsqueda y el testimonio de encuentro, iban construyendo a través de su testimonio todo un relato que no era de ninguna manera individual, porque siempre la lucha de las abuelas no solamente fue colectiva porque decidieron juntarse, fue colectiva porque cada paso que tenían que dar y que tenían algún problema, lucharon para modificar el entorno y que ese entorno vaya siendo más amigable a su propia acción, ¿está bien? O sea, a veces uno imagina que lo colectivo solamente habla del hecho de que en vez de ir uno solo al juzgado a preguntar, éramos 2 o éramos 5. No tiene que ver con la cantidad de gente que hace una acción, tiene que ver cómo es la acción que impacta en todo el resto de la sociedad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en 1987 se encuentra a Jimena Vicario, creo que en la clase 3 la comentamos esto,
que es una nieta que estaba en ese momento con una sentencia de adopción plena, que después, obviamente, investigando, se supo que esa adopción plena fue dada en connivencia con un juez, de modo totalmente irregular, bueno, etcétera, etcétera, que hizo que evidentemente esa adopción plena encubriera una apropiación. Entonces, una vez que verdaderamente las abuelas, apelando a la justicia hasta las últimas consecuencias, porque inclusive tuvieron que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el juez pudiera revocar la adopción plena, que es irrevocable en su sentencia, quedó de manifiesto que había alguna irregularidad, no una irregularidad, un problema con la irrevocabilidad de la adopción plena. No solamente para los casos de las abuelas, ¿sí?, sino para la protección de la niñez en general, porque esto lo sabemos hasta el día de hoy, todavía hasta el día de hoy se sigue vulnerando el derecho de identidad a través de la adquisición de niños por fuera del sistema legal. Entonces de pronto podemos tener situaciones en las cuales todavía hoy hay connivencia con distintos jueces que entregan a niños en sentencias de adopción plena cuando no son llevados adelante todos los requisitos, de modo que la familia que da en adopción al niño estuviera bien protegido, o que el niño o la niña estuviera con todas las garantías de su derecho de identidad. Entonces, para las abuelas fue muy importante incidir en la nueva legislación de la adopción, lo cual efectivamente después del 94, después de la nueva Constitución, quedó incorporado el hecho de que los niños adoptados tienen, primero, los padres la obligación de informarle al niño que es adoptado; segundo, que el juzgado guarda el legajo de toda su historia previa; y tercero, que el niño o la niña tiene, una vez que cumple los 18 años, o sea que son adultos, el derecho al acceso a todo su legajo de historia. Con esto, digamos, las abuelas lo que están haciendo como colectivo es no solamente trabajar para beneficio propio, sino comprender que si hay algo dentro de la legislación argentina que no garantiza los derechos de cualquier niño, sea alguno de los nietos propios, o el nieto de cualquier otra abuela, o el hijo de cualquier otro padre o madre, había que luchar para modificar esa ley. De la misma manera que Cristina comentó que en el 2005 la nueva ley de protección de infancia, las abuelas tuvieron incidencia, no fue la única organización, pero sí tuvo importante incidencia en transformar especialmente el concepto de la niñez como sujeto de derechos, ¿sí? Esto me hace recordar un poco algo también de las discusiones acerca de la enseñanza, en el sentido de que muchas veces cuando trabajamos en el nivel primario nos hacemos la pregunta de un tema tan doloroso, tan complejo, que incluye violaciones a los derechos humanos, con hechos bastante violentos y bastante dolorosos como para trabajar con niños y niñas, que una buena puerta de entrada puede ser el trabajo con los derechos del niño en general, ¿no? Que no necesariamente tenemos que entrar directamente por la desaparición forzada o por algunos detalles muy complejos de trabajar y abordar con niños pequeños, pero sí puede ser una buena puerta de entrada, entrar por los derechos y trabajarlos desde esta perspectiva, ¿no? Que no solamente nos referimos a los derechos en el pasado en relación al terrorismo de Estado, sino su impacto en el presente, que es un poco la tarea de las abuelas, como vos describís, que tiene un impacto bien grande en todo lo que es el paradigma de los derechos del niño. No, por supuesto. De hecho, primero saber que el andamiaje sobre el cual se monta la dictadura, el terrorismo de Estado, para poder llevar adelante la apropiación de niñas de manera sistemática, es sobre un andamiaje preexistente de adquisición de niños. Y una vez terminada justamente la dictadura, ese andamiaje no se desarma. O sea que hoy en día sabemos que muchas madres en situación de vulnerabilidad o adolescentes embarazadas llevan a término su embarazo y terminan siendo víctimas de un sistema de adquisición, digamos, de venta de niños o de algún tipo de circuito ilegal, lo cual hace que hoy en día sepamos que hay montones de niños. Cuando digo montones, es miles, ¿sí? No tengo el número exacto porque la verdad que no lo tengo, pero sabemos que es muy grande la cantidad de niños que de algún modo son víctimas de un tráfico en el sentido de que son llevados de un lado a otro sin el consentimiento de sus familias ni de manera legal. Eso da, digamos, un número que sí da cuenta, es que en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se analizan solamente personas que tienen algún tipo de duda sobre identidad y una irregularidad en su documentación, o sea, no es que cualquiera
accede al Banco Nacional de Datos Genéticos. Primero tiene que tener un rango, haber nacido entre 1975 y 1981, tener algún conjunto de datos de su historia que amerite poder estar en duda con su identidad, y además que su documentación haya algún tipo de irregularidad. Entonces, si sabemos que en el Banco Nacional de Datos Genéticos hay 12.000 muestras, desde 1987 hasta la actualidad, de personas que se han analizado y no han sido hijos desaparecidos, que por supuesto que no son 12.000, ¿está bien? Pero sí da cuenta de cómo en ese periodo, solo en ese periodo, y solamente de aquellos que dudaron y se acercaron a las abuelas, 12.000 personas tienen algún tipo de vulneración de su identidad. Y este es un número enorme. Lo cual habla de que evidentemente es un tema que tenemos que seguir tratando en las escuelas, además de, primero, concientizarnos nosotros como docentes de cuál es nuestra propia mirada respecto de este tráfico, de que en las direcciones de las escuelas estemos alertas para poder ayudar a las familias que tienen algún tipo de irregularidad respecto de la identidad de sus hijos, de poder acompañarlos para poder acceder a la verdad, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de derecho a la identidad, antes que ninguna otra cosa, es el derecho a la verdad. O sea, la verdad está directamente ligada a la identidad. Y por otro lado, por supuesto, que la identidad está directamente ligada a la memoria. Pero en la actualidad, antes que ligada a la memoria, está ligada a la verdad. Y nosotros, digamos, obviamente que en la escuela es uno de los parámetros con los cuales trabajamos. Entonces, una de las cosas para contestarle a Cristina es que no hace falta que nosotros dentro de nuestro curso digamos: buenos días, alumnos y alumnas, pongamos la fecha, hoy vamos a trabajar identidad, digamos, ¿no? No hace falta que entremos y tengamos que ponerle título a lo que trabajamos. Si nosotros durante todo el año tenemos una mirada atravesada efectivamente por el accionar de garantizar los derechos del niño y de la niña, si tenemos una mirada donde todas las identidades son no solamente bienvenidas, sino que son festejadas, que empezamos a poder poner sobre la mesa la verdad y la identidad, estamos trabajando mucho más identidad que si ponemos en el pizarrón, hoy vamos a trabajar identidad, ¿está bien? Entonces, digo porque muchas veces uno imagina que la única manera de trabajar identidad es empezar a construir desaparición forzada, centros clandestinos de detención, tortura, asesinato, embarazos clandestinos. No estamos hablando de eso. Eso se irá construyendo, de la misma manera que cualquier otro tema se construye durante 15 años de escolaridad, y que en sala de 3 comenzamos con el primer ladrillo de algún tipo de abordaje, que después en sala de 4 retomamos y ampliamos, y así sucesivamente. Sabemos que en la secundaria vamos a poder ampliar en profundidad lo que fue el terrorismo de Estado, lo que fue todo, digamos, el sistema de represión clandestino e ilegal, pero lo iremos construyendo con el tiempo, ¿sí? No es que en cuarto año los chicos se van a enterar de golpe de todo y de una sola vez. Es como que la idea es ir construyéndolo, ¿sí? No sé si te contesté Sí, perfecto. Está bien. Bien, un poco lo que vienen un poco preguntando acá los colegas. Sí, no estoy mirando las preguntas. Vos estás mirando las preguntas. Vamos mirando las preguntas de a poquito. Bien, volvemos un poco a esto. Queríamos preguntarte, o acá preguntan los colegas, si los nietos y las nietas están yendo a las escuelas, y eso, bueno, un poco, contarnos un poco de qué manera se los puede contactar, y ahí creo que podemos retomar un poco la idea de cómo el testimonio también es un recurso muy relevante para la enseñanza de estos temas. Bueno, uno de los problemas que tenemos es que los nietos y las nietas no tienen el mismo tipo de actividad que la han tenido las abuelas, que han decidido dejar absolutamente todo su trabajo y dedicarse de lleno a ser abuelas, por lo cual gran parte de su actividad era ir primero a jardines, después a primaria, después a secundaria, después a universidades. Hoy en día ya casi no tienen forma de acceder, son muy pocas, y es muy grande el país para recorrer, por lo cual efectivamente comenzamos en 2004 a tratar de sistematizar todos los testimonios y todo el material para poder acceder a todos lados. Estas acciones tienen que ver con eso, porque las abuelas no pueden ya estar en todos lados. Entonces los nietos y las nietas tienen disponibilidad para ir a las escuelas, pero trabajan todo el día. Entonces de pronto puede ser que un nieto, una nieta, durante los momentos, por ejemplo, 24 de marzo, o la semana de la memoria, o el mes de la memoria durante octubre, tengan la forma de acceder a ir a escuelas, pero
obviamente no son muchos los que tienen la disponibilidad, hay varios nietos y nietas en muchas provincias que hacen este tipo de acercamiento, pero imaginemos que no podemos pretender que además de ser padres y madres de familia y que trabajen, se dediquen todos los días a recorrer todas las escuelas, es como un trabajo muy grande. Por eso, por un lado sí, vuelvo a insistir, hay nietos y nietas que hacen esto, digamos, si uno quisiera efectivamente hacerlo en sus localidades, lo que les digo es que se contacten conmigo, que eventualmente les dejo mi mail, que es educación, sin acento en la O, @abuelas.org.ar, y decir de qué localidad son, a ver si hay algún nieto o una nieta que vive cerca, y que yo los pongo en contacto para ver si tienen la disponibilidad de ir a la escuela. Pero como justamente esto no es tan posible, nosotros lo que estamos empezando a hacer es a veces algún tipo de videoconferencia a través de Skype, si hay una escuela que tiene efectivamente buena conectividad, y si no, muchas veces los chicos tienen celulares que tienen conectividad o que tienen el Skype, para poder, primero que los docentes trabajen con los chicos el tema, y después hacer una pequeña entrevista que también está pactada, donde ya no hace falta que el nieto o la nieta viva tan cerca de la escuela y se vaya directamente. Y la tercera cuestión es que nosotros justamente hace unos años, en 2013-2014, hicimos el ciclo de Acá Estamos, que es un ciclo de 8 capítulos que hicimos en Canal Encuentro, con entrevistas a 12 nietos. No todos son, digamos, tan fáciles de ver para chicos de primaria, pero hay varios capítulos que sí, que son totalmente visitables con chicos de primaria, por supuesto quinto, sexto, séptimo, no estoy hablando de los otros grados, porque tal vez es como un poco más compleja la explicación de qué es lo que le pasó a esta persona, donde obviamente dan un testimonio más en genérico, donde las preguntas las hicimos nosotros, no las hacen los chicos, no es lo mismo, pero de algún modo tiene el acceso, que no es lo mismo tampoco el testimonio de la abuela, que tal vez tiene una forma y que lo que relata es tal vez más complejo, inclusive para poder trabajar con los chicos, sino que en estos testimonios, inclusive el docente puede elegir una parte, un testimonio, ya son personas más jóvenes que cuentan en realidad qué les pasó a ellos, cómo se enteraron de que no eran hijos de quienes creían que eran, o sea, cómo les costó internalizar lo que significó encontrarse con una verdad que les estaba velada. Y bueno, es la otra manera de poder tener testimonios en las escuelas. Sí. También me ocurre que acá un poco lo que estuvimos trabajando en el curso es que los docentes, ustedes los que están trabajando ahora en cada una de las aulas, están construyendo también herramientas para poder, a partir de ese material que está disponible muchas veces en video, puedan seleccionar, ¿no? Esto que decías vos de escuchar los videos, mirar los videos y seleccionar y elegir aquellos que sean más adecuados, no solo para los grados que ustedes están trabajando, sino para las características del grupo, para el contexto de la comunidad en la que trabajan. Y esos son criterios que uno va a ir construyendo en la medida que va adquiriendo herramientas en relación al tema que están disponibles en este curso y seguramente les va a ayudar a poder seleccionar mejor estos materiales. También está la Casa de las Abuelas, para aquellos que están en la ciudad de Buenos Aires o en localidades cercanas a la ciudad de Buenos Aires, que en la Casa de las Abuelas también se pueden encontrar con un montón de relatos e información en otro formato. ¿Se puede visitar la Casa de Abuelas? Lo que se visita, o lo que nosotros ofrecemos como visita, es la Casa por la Identidad, que es la casa que las abuelas tienen dentro del predio de la ex-ESMA, o sea, del Espacio de Memoria y Derechos Humanos, porque ahí está relatada en distintas muestras toda la historia de las abuelas desde distintos registros. Hay una muestra que relata toda la lucha de las abuelas desde fotografías solamente, otra sala donde explica toda la parte genética, tanto para adultos como para niños, o toda la parte de justicia, y obviamente también hay ilustración, hay una sala donde a través de ilustraciones se cuenta la lucha de las abuelas, está relatado teatro por la identidad, música por la identidad, deporte por la identidad, o sea que hay distintas formas de poder relatar la lucha de las abuelas desde distintos ámbitos, y bueno, están siempre invitados a poder ir con sus grupos. Hay personas de abuelas que hacen la visita guiada, y a veces, depende del día, hay algún nieto o la nieta que puede también dar un testimonio.
Bien, acá son dos preguntas bien complejas, pero que también hemos transitado a lo largo del curso, especialmente en la clase 1, y una de las preguntas que hace uno de los colegas es cómo abordar el tema cuando se pone en duda lo sucedido, ¿no? O sea, cómo abordar el tema de la última dictadura cívico-militar, y en ese gran marco, en ese gran paraguas, la apropiación de niños y niñas, cuando se pone en duda lo sucedido. Aquí nosotros tenemos algunas herramientas que ya trabajamos en el curso, que una es la normativa, ¿no? Nosotros tenemos una ley nacional de educación, tenemos los núcleos de aprendizaje prioritarios, y muchos de los currículums de las jurisdicciones prevén que este tema debe ser abordado, y debe ser abordado desde esta mirada que se plantea en el curso, que es el reconocimiento que en la Argentina, durante la última dictadura cívico-militar, vuelvo a repetir, ocurrió lo que se llama el terrorismo de Estado, y que ese terrorismo de Estado se caracterizó, una de sus notas distintivas fue el secuestro, la desaparición forzada, la tortura y la apropiación sistemática de niños y niñas. Nosotros tenemos toda esa normativa que avala que nosotros estos temas los estemos trabajando en la escuela, ¿sí? Por otro lado, hay algunas cosas que por más que estén en la normativa, hay muchas personas que bueno, siguen negando lo sucedido, ¿no? Lo escuchamos bastante habitualmente en los últimos tiempos. Tenemos otra herramienta fundamental que es la justicia. O sea, la justicia viene diciendo desde el año 1985, que fue uno de los primeros juicios, cuando los juicios estuvieron suspendidos por las leyes de punto final y obediencia debida, y se retomaron a partir del año 2003, creo, si no me equivoco, 2005, sí, porque tuvo la nulidad, después se retomaron los juicios. Tenemos todas las sentencias judiciales en todo, casi en varias provincias y ciudades a lo largo y ancho del país que determinaron qué fue lo sucedido. Si con eso no alcanzara, si no alcanzara con las sentencias a nivel judicial, que no solo son de orden nacional, sino que hay sentencias y fallos judiciales de organismos internacionales vinculados a la justicia, también tenemos todo el trabajo de investigación que se hace en el ámbito académico, ¿sí? Un montón de investigadores realizan este trabajo, y uno de los más conocidos por ahí, para por ahí poder difundir, es el trabajo también del equipo argentino de antropología forense, que es un trabajo muy difundido, reconocido a nivel internacional, donde también a través de sus investigaciones en la identificación de restos, también dan cuenta de lo sucedido. O sea que tenemos un montón de herramientas, pero bueno, tenemos que seguir trabajando también sobre la sensibilización de la población y el conocimiento con información. Así que esta información consensuada y avalada por todos estos espacios que yo fui nombrando. Así que eso sería. Yo sumaría la prensa internacional, que tiene obviamente incidencia desde los principios de la dictadura, que de hecho fueron actores muy importantes para la difusión de todo el terrorismo de Estado y la lucha de las abuelas en particular en el exterior, que por ejemplo durante 1978, durante el Mundial, vinieron montones de comitivas de fútbol, acompañados de comitivas de periodistas, investigadores, que aprovecharon ese momento de pequeña, entre comillas, apertura de la Argentina para poder hacer investigaciones, poder difundir al resto del mundo, que es lo que verdaderamente estaba pasando acá en Argentina con respecto a los derechos humanos, y inclusive la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que viene con su primera visita acá en 1979, cuyo informe también es algo para poder consultar como otro organismo que da cuenta de la existencia de terrorismo en Argentina. Sí, lo que tenemos que tener en cuenta que todo este curso y las capacitaciones en general que da el Ministerio de Educación a través del programa Educación y Memoria están fundamentadas, están realizadas en base a los consensos construidos, ¿sí? Por la justicia, por las investigaciones y por toda la lucha que se ha recorrido a lo largo del tiempo. Acá también me preguntan especialmente las capacitaciones sobre temas de memoria, si se han discontinuado o no. Las capacitaciones continúan del programa Educación y Memoria, pero a demanda de las jurisdicciones, ¿sí? Así que todas aquellas jurisdicciones que consideren o tengan interés en que las capacitaciones se lleven adelante en sus provincias, tienen que contactarse con el programa. Bueno, también acá me preguntan cómo enseñar el tema cuando hay hijos de padres militares, ¿no?
Eso un poco algo estuvimos diciendo con Irene, esto de que cuando nosotros pensamos cómo abordar el tema, cuál es la puerta de entrada, también tenemos que pensar en qué comunidad tenemos, ¿no? Hay comunidades muy sensibilizadas sobre los temas, comunidades que fueron afectadas muy intensamente por el terrorismo de Estado, entonces tienen un trabajo de memoria ya realizado, una sensibilización, y otras comunidades donde pasaron otras memorias, ¿no? Donde hay otra impronta del terrorismo de Estado, entonces el trabajo debe ser distinto. Los hijos de los militares no son distintos a los hijos de los civiles. No, aparte yo en realidad, más allá de que la comunidad propia pueda tener hijos de militares, yo siempre creo que cualquier educación que se haga de cualquier tema, escapar de las generalizaciones y de los estereotipos. O sea, acá no estamos hablando de lo que nos hicieron los militares, y que los militares son los malos. Evidentemente, los militares fueron actores principales del accionar, porque así es cuando hay, digamos, cuando la opresión a un pueblo es a través de la fuerza. Entonces, evidentemente, la fuerza no la ejerce el verdulero, la ejerce aquel que tiene depositado previamente la responsabilidad de la seguridad. Esto es obvio. Pero para no trabajar con los chicos respecto de cuando uno a veces habla de la connivencia de la iglesia. La iglesia como genérico incluye personas, pero no, vuelvo a insistir, siempre trabajar el hecho de que hay, a ver, vamos a... distintos actores, ¿no? Claro, el tema de los distintos actores tiene que ver con las representaciones sociales que en ese momento estaban circulando. O sea, el valor que en su momento tenía o no tenía la iglesia, que tenía o dejaba de tener las Fuerzas Armadas, en la opinión o en llevar adelante determinados valores en la sociedad, es distinta de la que tiene hoy. O sea, uno podría mirar qué es lo que pasó en la Argentina, y entonces ahí nos damos cuenta que no tiene que ver con los individuos que participan solamente, sino que también es una sociedad que construye sus valores a través de instituciones. Entonces, de algún modo, también la sociedad tiene responsabilidad en los actos de terrorismo de Estado, ¿sí? No en el terrorismo de Estado propiamente dicho, sino, como dijo al comienzo de todo, en la indiferencia, tal vez en la incomprensión. Obviamente, montones de situaciones tenían que ver con que la población estaba bajo el terror también, pero para mí lo más importante cuando uno tiene la responsabilidad de transmitir esto no es hacer tanto énfasis en la cuestión individual de las personas, porque si no, sí siempre vamos a estar hiriendo a alguien, entonces vamos a no poder seguir adelante con lo que queremos hablar. Esta cosa de comprender más que nada cuál es el deseo de lo que significa vivir en comunidad, si queremos respetarnos, si queremos tener un valor de la verdad, si nos vamos a cuidar entre todos, no importa qué identidad tenga cada uno, si todo aquello que nosotros deseamos para nosotros es un derecho para todos. Yo lo trabajaría más desde lo positivo que desde lo punitivo. O sea, esto es lo que quiero decir de amor, ¿no? Bien, bien. Creo que ahí también la clave está en esto que vimos en la clase 2, que cuando fuimos recorriendo el material de Pensar la Dictadura, que es un material para la formación de los docentes, en donde tuvimos algunas preguntas que nos ayudan un poco a construir esta idea de no particularizar en personas que se pueden sentir afectadas porque pertenecen a ese colectivo, lo que sea, sino que lo que hablamos es de distintos actores sociales que cumplieron determinado rol y una sociedad que no estuvo exenta, ¿sí? O sea que, y también cuando nosotros mencionamos la última dictadura cívico-militar, también eso es una manera de centrar y repartir las responsabilidades y pensar en un conjunto, y ver cómo tuvieron incidencia cada uno de esos actores en ese momento. Entonces, bueno, por ahí eso es una de las pistas que nos puede ayudar a pensar. Más preguntas. Más preguntas, sí. Bueno, dice, si saben de alguien que es nieto o nieta de desaparecidos, ¿a dónde pueden dirigirse? Bueno, por un lado tenemos la ventaja de que la página web de Abuelas, que es www.org.ar, tenemos ahí montones de informaciones, pero además también tenemos los distintos lugares donde cada una de las personas puede dirigirse.
tanto si duda de su propia identidad, como si tiene o cree tener datos de algún hijo desaparecido, porque esa es la otra información que abuelas también solicita, porque a veces, o sea, tenemos que comprender que por cada niño o niña que llega a una familia sin haber pasado esa familia un embarazo y que ese niño o esa niña está anotado como propio cuando no lo es, hay muchas personas que conocen ese dato, o sea, no es solamente los padres apropiadores, ¿está bien? O adoptivos en el caso de que es una adopción legal y no le hayan dicho la verdad al chico. Entonces, esta información también la pueden enviar a abuelas, en el caso de la persona que duda, el mail lo puede mandar a dudas@abuelas.org.ar, o en la página hay un formulario para poder pedir una entrevista, tanto sea a veces presencial, si es que viven en Buenos Aires o alrededores, o también están las filiales de abuelas. Y todo esto está en la página de abuelas. Las filiales son en Rosario, Córdoba, La Plata y Mar del Plata. Pero además, como esas filiales no cubren toda la geografía del país, desde el 2003 funciona la Red por el Derecho a Identidad. La Red por el Derecho a Identidad fue conformada entre abuelas y la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a Identidad, donde en cada provincia, a veces hay más de una ciudad, que tiene un nodo que está compuesto en realidad por agrupaciones, sindicatos, universidades, otros organismos de derechos humanos, personas de a pie que se movilizan y que quieren colaborar con las abuelas, forman un nodo y lo que hacen es, por un lado, difundir todas las actividades que hacen las abuelas, van también a veces a la escuela a hacer algún tipo de actividad con docentes que piden hacer una actividad en conjunto, y además reciben todas las dudas de las personas que viven en esa localidad, y después, cuando juntan varias personas que tienen dudas, el Banco Nacional de Datos Genéticos junto a la CONADI viaja a las provincias una vez por año, a veces 2 veces por año, si hay mucha gente, para tomar las muestras, de modo que, digamos que está bastante extendida la posibilidad de acceder con la duda, pero lo primero que ofrezco es la página, porque ahí están las filiales, la red y todos los mails de abuelas para poder comunicarse con las abuelas. Ahí me parece también podemos recuperar una pregunta que estaba en el muro, que era cómo podemos contribuir desde la escuela a la tarea de abuelas de Plaza de Mayo, y creo que algunos de los últimos casos, o algunos de los casos, o recientemente algunas consultas también tuvieron que ver con hijos de nietos, que porque trabajaron el tema en la escuela, se hicieron la pregunta, llevaron el tema a las casas, y el tema empezó a circular como una manera de preguntarse acerca de la identidad, ¿no? O sea que el trabajo de las escuelas es muy relevante seguir difundiendo la tarea de abuelas, porque bueno, ahora ya los nietos son adultos, grandes, mayores de 40 años, ¿no? Y el tema a veces empieza a circular por las generaciones, claro, de los chicos más pequeños. Exactamente. Bueno, en realidad entrar a la escuela tiene una doble misión. Antes las abuelas buscaban a sus nietos y a sus nietas allí. Ahora obviamente estamos hablándoles a los bisnietos y a las bisnietas, porque esto es, lamentablemente, este delito se hereda, ¿no es cierto? Porque, digamos, si un niño o una niña que va a la escuela tiene papá o mamá que tiene su identidad adulterada, él mismo tiene también su identidad adulterada. Entonces, por un lado, la misión de ingresar a la escuela es, como dijo recién Cristina, es movilizar al niño o la niña, tal vez no es que se movilice, pero sí lleva a la casa a través de las actividades que hace o comenta. Hoy hablamos de abuelas, hoy hablamos de la identidad, o hoy estuvimos viendo un video, o etcétera, etcétera, toda la actividad que hayan hecho, de modo que ese papá o esa mamá que también duda pueda empezar a darse cuenta que su duda ya no es solamente individual, sino que la está trasladando a la generación de sus hijos, y tal vez se termine animando a dar ese paso que tanto le cuesta dar. Esa es una de las misiones, pero la otra misión obviamente es colaborar en lo que es, lo que yo digo, la educación del nunca más. Es a través de la lucha de un colectivo concreto que nunca ha saltado la ley para llevar adelante todas sus conquistas, que ha encontrado montones de colectivos que se han sumado en el mundo artístico, cultural, deportivo, académico,
de modo de poder evidentemente dar volumen a esa lucha y entre todos poder construir eso que significa el Nunca Más, que es poder vivir dándole cada vez más sentido a la democracia y ejerciéndola dentro de la escuela, esta democracia, y poder empezar a transitar la escuela desde una mirada a los derechos del niño con mayor presencia también, no solamente enunciando, sino también en los actos, en la manera en que uno va construyendo la palabra, ¿no?, que circula dentro de la escuela. Entonces, las abuelas en las escuelas, o la identidad, la memoria en las escuelas, construyen ambos objetivos, ¿no?, de algún modo. Me perdí en si había otra parte de la pregunta. No, también acá, bueno, un poco siguiendo la línea de la pregunta anterior, donde si hay una persona que tiene dudas sobre su identidad y que vos comentaste a dónde puede acercarse, cómo acercarse y dónde, también está la pregunta de qué pasa cuando uno sabe que una persona tiene dudas, pero la persona no se anima a presentarse espontáneamente, o sea, de algún modo a hacer alguna denuncia. ¿Cómo se tramita esa duda? Antes de contestarte esto, me acabo de acordar la parte que me faltaba contestar, que tiene que ver con que obviamente los bisnietos y bisnietas, muchos ya son adolescentes, pibes de 15, 16, inclusive hay más grandes, hay una nieta que ya es abuela, o sea que ya tenemos, ¿cómo se llama?, tataranietos, ¿no? Entonces ya han habido consultas de chicos y chicas que han llamado tanto a abuelas de capital como también en algunas provincias, tanto en Rosario como en Córdoba, pibes que llaman por teléfono y dicen, yo tengo la certeza de que mi mamá o de que mi papá puede ser, o sea, es hijo desaparecido, o tengo una duda muy fuerte de que pueda ser hijo desaparecido, no se anima a acercarse, pero yo quiero, ¿cómo puedo hacer, no? Obviamente hasta que el nieto o la nieta sean adultos no se puede asumir la responsabilidad de recibirlos, tampoco por ahora el Banco Nacional de Datos Genéticos tiene la herramienta desde el punto de vista científico para hacer una comparación con la sangre de los bisnietos y los abuelos, pero es evidentemente una deuda que la ciencia va a poder recorrer a medida que vayan creciendo estos nietos y estas nietas, pero obviamente lo que se les aconseja a ellos y a todas las personas que tengan acceso a alguien que creen que es hijo desaparecido, es primero agotar la vía de poder comunicarse con la persona que duda, o sea, porque la sensación es que, no es que, obviamente tal vez es más fácil acceder primero a hacer una denuncia en abuelas, pero en la medida que sea posible de acercarse a la persona, si la persona es amigo, amiga, pareja, hijo, hija, poder primero sentarse, contarle de las dudas que uno tiene, poder darle la contención de abrazarlo y decirle que lo va a acompañar, porque siempre es más fácil, no sé si la palabra es más fácil no es nunca, siempre es más deseable, de algún modo, que ese proceso de dudas se termine de madurar dentro del contexto amoroso, a que de pronto un día te llame un juez. O sea, como que evidentemente lo que nosotros siempre buscamos es que sea lo menos difícil, lo menos traumático y lo menos complejo para el nieto o la nieta. Si ese acceso a la persona está dificultado, siempre está la posibilidad de hacer la denuncia. La palabra denuncia es horrible, pero bueno, lamentablemente el mail que tenemos hace años se llama denuncias@abuelas.org.ar, pero en realidad no estamos denunciando nada, sino que estamos ofreciendo información de la persona que nosotros creemos que puede llegar a ser hijo desaparecido. Es totalmente confidencial. Nunca nadie absolutamente se va a enterar de quién aportó el dato. De hecho, los que trabajamos en abuelas no sabemos, nunca jamás. Y de hecho, si uno hace una revisión de todos los medios donde alguna vez se anunció el encuentro de un nieto o de una nieta, vamos a ver que jamás vamos a enterarnos de cómo es que se accedió a esa información. Eso es 100% confidencial y se puede garantizar de que así lo es. Por lo tanto, mandando un mail a denuncias, como dije yo, o si no se quiere abuelas, también se puede acercar un mail a la CONADI con toda la información que se tenga de la persona que nosotros creemos que puede llegar a ser hijo desaparecido. Estamos colaborando
en esa información. ¿Qué se hace después con esa información? Es la otra pregunta que a veces uno se hace. Primero, que la información que llega muchas veces no es la única. A veces, desde el 84, que vienen sumándose informaciones que siempre son llevadas a la justicia. Cada nieto y nieta que está siendo buscado tiene una causa en la justicia. El punto es que muchas veces la información no es lo suficientemente completa como para que en un juzgado se pueda acceder efectivamente a contactar a la persona que tiene, digamos, las denuncias de que puede ser hijo desaparecido. Pero por eso a veces uno con su denuncia agrega un dato a una causa que ya estaba abierta y que ya tenía un montón de información, pero no era suficiente. A veces sí pasa que es la primera vez que alguien dice algo de esta persona, ¿no? Entonces la justicia investiga cuál es la posibilidad de que esa persona efectivamente sea hijo desaparecido y que todos los datos que se aportan se sumen a montones de otros datos, como la investigación documental de esa persona, etcétera, etcétera, y si en la causa el juez considera que hay suficientes indicios de que esa persona puede ser hijo desaparecido, la convoca a la justicia y le dice, hay montones de indicios, le muestro todos los indicios que hay de que vos podés ser hijo desaparecido, por lo tanto te invito a hacerte un estudio de ADN en el banco, y bueno, el nieto o la nieta finalmente irá al banco para poder dilucidar esa incógnita, y muchas veces el resultado es negativo, por eso ni siquiera nos enteramos, o sea, todos los resultados negativos no se publicitan, solamente se difunden aquellos que son positivos, cuya información nunca nos vamos a enterar cómo la justicia obtuvo, ¿no? Esto es importante remarcarlo. Tengamos en cuenta por ahí que está bueno aclarar que la justicia a veces exige o obliga ciertos procedimientos porque estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, ¿sí? ¿No? Entonces, como estamos hablando de la apropiación de niños y niñas es un crimen de lesa humanidad, la justicia puede obligar a ciertos procedimientos que son obligatorios o forzados, ¿no? Que la persona por ahí no accede de una manera voluntariamente, claro. Y después... Es importante esto que estás diciendo, yo creo de todos modos que en la clase en algún momento creo que lo contamos, que obviamente hubo un periodo durante los principios de los 2000, donde ya se hacían el estudio de ADN, ya no se hacían más el estudio de histocompatibilidad, pero era solamente a través de la muestra de sangre, o sea, solamente dando sangre al banco era que se podía extraer el perfil genético, y muchos nietos o nietas que eran convocados por la justicia sentían que si iban voluntariamente a a dar sangre en el banco, estaban de algún modo traicionando el amor y la crianza de las personas que hasta ese momento, antes de que se demostrara que fueran apropiadores, eran sus padres, eso hay que entenderlo. Entonces se sentían como culpables o como puestos en una situación donde no querían afrontar ellos, llevar la prueba que eventualmente pusiera en peligro la seguridad jurídica de sus padres, digamos, ¿no? Entonces durante un periodo fue bastante complejo, porque además la sociedad no terminaba de comprender que la justicia no estaba persiguiendo en ese sentido al nieto para poder darle su verdadera identidad, sino que lo que estaba haciendo era buscar los que están cometiendo un delito. O sea, la problemática de la justicia no hay una oposición de dos derechos, donde la justicia dice, bueno, está el derecho del nieto a saber o no saber si no quiere, está el derecho de las abuelas y la familia a conocer o no la identidad de su nieto, y no estamos hablando de que la justicia actúa sobre eso. Eso es un beneficio secundario. La justicia actúa porque hay un delito. El delito de secuestro, apropiación, ocultamiento de identidad de un menor de 10 años, ¿sí? O sea que el punto es que, además esta figura está dentro del Código Penal, es un delito que la justicia no puede obviar. Obviamente que es una situación incómoda, y un juez puede decir, dado que la víctima se sentía incómoda con la resolución de ese delito, yo decidí no llevar adelante la persecución del delito, digamos, como que no podemos imaginar una justicia así. Entonces, era complejo, porque entendíamos claramente la reticencia que a veces tenía el nieto o la nieta, y sin embargo el juez no sabía cómo avanzar. Esto fue muy importante cuando a partir del 2005 la ciencia nuevamente pone a disposición una herramienta que es que el perfil genético puede extraerse
no solamente a partir de una muestra hemática, sino que a partir de muestras de otros tejidos, como el caso de la piel, las uñas, el pelo, la saliva, el flujo, y esto hizo que el nieto o la nieta no tuviera que ir voluntariamente al banco, sino que la justicia podía allanar su casa y extraer algún cepillo de dientes, un peine, un par de medias, una bombacha, un calzoncillo, de donde extraer ahí la muestra. Y los propios nietos y las propias nietas decían que eso las había aliviado, porque no es que ellos no querían saber su propia identidad, lo que no querían era ser cómplices, como decían ellos, o ser el vehículo de la eventual sentencia que podía pesar sobre sus apropiadores. Y el dicho en criollo, un nieto me parece que lo dijo muy bien, dijo: la justicia nos sacó una mochila de encima. Y básicamente esto es lo que de algún modo la justicia logró con esta nueva herramienta que la ciencia le dio, ¿no es cierto? Me hace el tiempo un poquito para retomar una pregunta que había en el muro, que tenía que ver con que nos puedas contar un poco por ahí de manera sintética, porque cada historia es muy singulares, muy particulares, cómo se experimenta por algunos de los nietos recuperados esto de la recuperación de su identidad, ¿no? Cómo es este proceso y si se puede contar algo que aglutina algunas de las experiencias, ¿no? Sí. Acá la pregunta decía: ¿todos los nietos recuperados aceptaron su verdadera identidad? ¿Todos sintieron que algo no encajaba en su vida con la falsa identidad? Primero, contarles que durante la etapa donde los niños, o sea, los nietos eran niños o niñas, obviamente esto era distinto, porque el juez tenía que determinar que vivieran en alguna familia, y bueno, al comienzo, aunque al comienzo había dudas de si la identidad, perdón, está bien, perdón, me distraje con los tiempos, perdón. Sí. Al comienzo tal vez... Hablas de dos etapas, sí, ¿no? Hay una etapa en la cual obviamente los niños y las niñas no tenían esa sensación, sino que era la justicia la que efectivamente después determinaba que tenía que vivir en la casa de su verdadera familia, y ahí hay como todo un camino en la niñez donde hay una revinculación que es totalmente distinta que cuando el nieto o la nieta es adulto. Una vez que son adultos, obviamente no es lo mismo el nieto o la nieta que se acerca con dudas a abuelas, porque ahí ya tuvo el tránsito de poder dudar previo a llegar. Yo hice una vez, de las experiencias que fui escuchando, una estimación. Yo digo que es aproximadamente a lo largo de 10 años que el nieto o la nieta logra hacerse carne de su situación con su identidad. No es su nueva identidad, porque la identidad no deja de ser ni la anterior, ni pasa a ser la posterior. La identidad es todo, es haber sido secuestrado, haber sido apropiado y haber sido restituido. Esa es parte de la identidad y no hay una vieja y una nueva, ¿no? Entonces, esos 10 años, ¿qué pasa? A veces obviamente son 5, son 8, son 7, yo estoy hablando de un proceso un poquito más o menos, ¿no? Los que se acercan tuvieron, previo al acercarse, muchos años de escuchar dentro de su cabeza esta duda y poder empezar a ponerle nombre y animarse a dar el paso. Los otros, los que no se acercaron y los que de pronto la justicia los convoca, tienen que hacer ese proceso después. Por eso vemos que muchas veces hay nietos o nietas que estaban ya transitando su duda, y cuando la justicia los convoca, no es que se sorprenden, sino que ya tenían dentro de sí esa mariposita que hacía ruido, como dijo algún nieto por ahí. Otros que no habían dudado nunca, y que realmente es como si les hubiera caído un balde de agua fría. Entonces esos 10 años tienen que transcurrirlos una vez que la justicia les dice la verdad. La verdad que es muy complejo, porque cuanto mayor se es, mayor es el imaginario de la deconstrucción que uno cree que tiene que hacer, y la reconstrucción, cuando en realidad nadie les está pidiendo verdaderamente eso. Hay como también, o sea, nosotros como sociedad a veces tampoco todavía sabemos cómo tratar, ¿no? Porque a veces hablamos de justamente nueva identidad, no dándonos cuenta que no podemos borrar la identidad previa. La identidad es la misma, o sea, es la misma persona que devela una mentira y que se encuentra con una verdad.
No sé si es fácil así en pocos minutos de explicar. Todos los procesos psicológicos que hay de por medio son muy complejos. Bueno, pero también les podemos recomendar a los colegas que sigan ahondando en algunos de los testimonios, ¿no? Sí. Que un poco en los testimonios también hay mucha centralidad de cómo cada uno de los nietos recuperados elaboró este proceso de reencontrarse con su identidad. Sí, en los 8 capítulos de Acá estamos, uno los ve todos, creo que hay el recorrido de un espinel bastante largo de cómo cada uno fue viviendo. Hay casos en que reconocen que les llevó años poder imaginarse a sí mismos como hijos de esos padres, o sea, hay otros casos en los cuales fue instantáneo porque estaban esperando que eso les ocurra, o sea, hay una diversidad increíble. Y la verdad que en esos 8 capítulos de Acá estamos es muy recomendable como adulto verlos y después inclusive decidir si alguno de los fragmentos sirve para trabajar con los alumnos. Bien. Acá una docente preguntaba qué pasa si los jóvenes consultan por la lucha armada. Ahí, bueno, vamos a primero pensar de que en el nivel primario es raro que hagan esa pregunta o pueda aparecer la pregunta, y si la pregunta aparece, lo que tenemos que tener en claro es muy bien el concepto de terrorismo de Estado, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos particularmente en la clase 2 sobre este concepto, y eso un poco nos da la pista de cómo tenemos que abordar el tema de la lucha armada. Cuando nosotros hablamos de este tema, hablamos de la militancia de los años 60 y 70, hablamos de pensarlo en el marco de un contexto, ahí tenemos una pregunta específica, pero nos parece un tema más propio para trabajar con los estudiantes de nivel secundario, ¿no? Porque requiere el conocimiento de contextos y procesos políticos, sociales e históricos que no están en el marco del currículum. Pero si eso apareciera, lo que nosotros podemos clarificar en ese marco es bien claro cuál es el concepto de terrorismo de Estado y que de ninguna manera las violencias son equiparables, que es algo que vimos bien en profundidad en la clase. Así que bueno, eso puede ser agregar algo que tal vez me parece que da cuenta de que lo más importante, que donde se quiebra, digamos, la lógica de la democracia, es donde los delitos no tuvieron justicia. O sea, en el sentido de que si se pudiera imaginar que los 30.000 estaban armados, lo cual se sabe que no, pero supongamos que imaginamos inclusive que los 30.000 tenían, pesaba sobre ellos delitos, el Código Penal argentino es muy claro. El que comete un delito requiere la indagación de un juicio y requiere sentencia, y los castigos son cárcel. El problema es que acá hubo 30.000 personas que no recibieron justicia. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. No estamos defendiendo, cada vez que defendemos a aquellas víctimas del terrorismo de Estado, no estamos defendiendo la lucha armada. Esto hay que separarlo, porque si no, no estamos comprendiendo de qué estamos hablando. Estamos hablando de que cualquier persona que comete un delito tiene en el Código Penal la codificación de cuál es la sentencia que le compete, si el juicio o el tribunal que lo enjuicia considera que el delito está cometido. Entonces, salirse de ese lugar es el problema. Cualquiera sea el delito, no importa, no estamos hablando del delito. Y no porque no querramos hablar del delito, sino que de lo que estamos hablando, y que es lo que sigue pasando hoy en día cuando reclamamos derechos humanos para personas que están siendo encarceladas sin su debido proceso, es eso, es que las personas de a pie tengan el derecho a un juicio cuando se sospecha de ellos que han cometido algún delito. Eso es. Bien. Bueno, entonces, ¿qué más? Me parece que esa es una buena pregunta que me parece que puede servir para un poco cerrar este intercambio, si no aparecen algunas preguntas más. Yo no estuve leyendo ninguna pregunta. No, bueno, acá las tenemos anotadas también porque nos ayuda a ir siguiéndolos un poco en este intercambio que esperamos les haya interesado, que haya servido para ustedes. Una pregunta un poco por el futuro de abuelas, ¿no? Porque todos nos preguntamos, las vemos a las abuelas, que ya son muy grandes, son muy viejitas, que tienen un montón de fuerza, una fuerza increíble, pero que bueno, la pregunta que se hace acá uno de los colegas es qué pasa cuando las abuelas ya no estén más, cómo es ese legado que dejan ellas y quién lo va a continuar y quién va a seguir esta tarea de búsqueda, porque recordemos que
se estima que hay más de 400 niños apropiados, ¿no? Todavía faltan 300 por encontrar, sí, porque en el Banco Nacional de Datos Genéticos en este momento hay 300 grupos familiares, exactamente 298. ¿Sí? Bueno, esto es una linda pregunta, porque justamente las abuelas, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo es una asociación que está compuesta por abuelas. O sea que cada persona que se anotaba en la asociación era una mujer que buscaba un niño o una niña, que era un nieto o una nieta. Ya hace unos cuantos años, cuando empiezan a fallecer varias de las abuelas, empiezan a asumir el lugar de búsqueda, como les conté antes, hermanos o hermanas que buscan. Entonces la asociación cambió el estatuto y permitió que cada pareja de abuelas, digamos, ¿no? O sea, materna, paterna, si fallecen y tuvieran otros nietos que estaban buscando a sus hermanos, pudieran ingresar en la asociación en nombre de esos nietos que estaban siendo buscados. Eso pasó ya hace, no sé, 7 años, para decir algo, porque no me acuerdo exactamente la fecha. Y ya en los últimos, creo que 4, se volvió a cambiar el estatuto para que nietos y nietas puedan ser parte de la comisión directiva. O sea que siempre que haya una abuela o materna o paterna, ese caso lo representa una abuela o una abuela. Pero cuando ya no hay, empiezan a aparecer los nietos o de hermanos que buscan, o inclusive los nietos restituidos asumen el lugar de sus abuelas cuando fallecen. O sea, hay nietos restituidos que todavía tienen abuelas vivas, entonces no son parte de la asociación. Cuando fallezcan, se incorporan. Entonces, lo que ocurrió ahora en este momento es que ya más de la mitad de la comisión directiva de abuelas está compuesta por nietos y nietos, no solamente restituidos, sino que también hermanos que buscan, y está garantizado porque además son adultos, estamos hablando de nietos y nietos, son personas de alrededor de 40 años, digamos, y son personas que se vienen formando junto a las abuelas, y se reúnen, por eso hoy no hay acá un nieto o una nieta, porque todos los martes a la tarde se reúnen en la casa de las abuelas para tomar las decisiones. Se comenta todo lo que pasó durante la semana y se toman decisiones para la semana siguiente, a veces para un poco más adelante, y ya los nietos y las nietas están totalmente embebidos del accionar de la institución, y por supuesto ya hace años que hay montones de personas que no son parte, que no son familiares de víctimas, como es mi caso, que serían como si fueran equipos técnicos, para decirlo de alguna manera, que venimos también colaborando con abuelas hace muchísimos años y también aportamos todo el conocimiento, la experiencia que vamos sumando a los propios equipos de los nietos y las nietas. Así que, bueno, obviamente va a continuar. Acá veo que hay una pregunta de protocolos para los bisnietos, no, todavía no, es lo que yo les comenté, que sabemos que es algo que se va a venir, hasta que la ciencia no pueda tener algún tipo de respuesta directa, no vamos a convocar a los bisnietos y las bisnietas porque sería infructuoso, pero sí sumarlos a que eventualmente puedan hablar con sus padres, que los animen y que puedan acceder a que el verdadero nieto o nieta se acerque. Bueno, vamos concluyendo. Sí, bueno, antes de terminar, por supuesto que agradezco enormemente la participación, no solamente de este foro, esta conferencia, sino que en todos los foros que siempre voy leyendo, inclusive en el muro, cosas hermosas que se han dicho. Estoy totalmente convencida que la educación es la herramienta más importante de empoderamiento de todas las personas para que podamos ampliar cada vez más los derechos humanos y además para que podamos consolidar aquellos que ya tenemos conquistados y no nos quedemos dormidos en las conquistas, sino que consolidarlos significa efectivamente modificar nuestra forma de llevar adelante las tareas, que en este caso sería la de educación, atravesada efectivamente por los derechos y en el caso de los niños por los derechos de niños que este año se cumplen 30 años. Bueno, también queríamos comentarles entonces que también siguen en contacto con Irene, con el mail de abuelas que ya les pasamos, con nosotras, con la coordinación, tanto con Mónica y conmigo también pueden seguir en contacto a través de la plataforma, y también para todas las dudas, preguntas y consultas siguen en contacto no solo con nosotras, sino con el equipo de tutores, a quienes también les agradecemos porque van a seguir acompañándolos en lo que queda de este curso. Le agradecemos muy especialmente a Leandro, a Carolina, a María Teresa, a Jazmín, a Soraya, a Diego,
que son nuestros tutores, que los han acompañado a lo largo de este recorrido y que también van a seguir profundizando algunas de las preguntas que nosotras contestamos en función de la conversación, pero seguramente quedan algunas cosas por responder. Bueno, les agradecemos un montón a todos, gracias al Programa Nacional Educación y Memoria, y bueno, nos seguimos viendo en las aulas. Chau.